Entonces, cuando los rayos del sol forman 40 grados con el suelo, la sombra de un árbol mide 18 metros. ¿Qué altura tiene el árbol? Entonces, lo que te decía, si vos no tenés el dato de la hipotenusa y no te la piden calcular, siempre vas a utilizar la tangente. ¿Sí? Acordate, siempre vas a usar la tangente. Por lo tanto, yo tengo acá que es opuesto adyacente, o sea, la tangente de 40 grados, ¿a qué va a ser igual? Al lado opuesto que desconozco sobre los 18 metros. Por lo tanto, tengo que la altura va a ser 18 metros por tangente de 40. ¿Y esto cuánto te da? 15,10 metros. ¿Sí? Ahora, segundo. Dice, si queremos que una cinta transportadora de 25 metros eleve la carga hasta una altura de 15 metros, ¿qué ángulo deberá inclinar la cinta? O sea, yo tengo que mi cinta transportadora mide 25 metros. Y yo lo tengo que elevar eso 15 metros. Entonces, lo que yo necesito es determinar cuál es el ángulo. Entonces, ¿qué relación trigonométrica me une este ángulo con el opuesto y con la hipotenusa? El seno. Yo sé que el seno del ángulo, ¿sí?, va a ser el opuesto sobre la hipotenusa. Entonces yo tengo que el seno del ángulo va a ser igual a 15 dividido 25. Eso me da 0,6. Ahora, yo tengo que calcular el ángulo. Entonces acá es donde hago el arcoseno, o sea, el second function. El arcoseno de 0,6, ¿no? Y esto me va a dar que... Claro, esto da 0,6 y después el arcoseno me va a dar que son 36,869. ¿Sí? Y ese es el ángulo que yo tengo, el ángulo de inclinación que yo necesito para elevar 15 metros con una cinta transportadora de 25 metros de largo. Ahora. En el último también tenés que sacar el seno, ¿no? Del ángulo. Claro. Porque te dice, al recorrer por una carretera hemos ascendido 280 metros. ¿Qué ángulo forma la carretera con la horizontal? Perfecto. Es el seno del ángulo, que es igual al opuesto, 280 metros. 3 kilómetros, ¿cuántos metros son? 3 kilómetros. ¿Cuántos metros 3.000. son? ¿Eh? 3.000. 3.000. ¿Cuánto es 280 dividido 3.000? 280 dividido... 2,42. No puede ser. 280 dividido 3.000. No, perdón. Ahí está. 0,09. Se me había escapado un 7. Ahora, 0,09. Ahora el ángulo, ¿cuánto es? Calculame el ángulo. Tengo que hacer el seno de 0,09. Arcoseno. ¿Qué tengo que hacer? Seno. Second, seno te queda sen menos 1. Sí. Y ahora pones 0,09. Sí, me da 5,16. O sea que el ángulo, ¿no?, es de 5,16. Dice, una persona de 1,78 metros
proyecta una sombra de 66 centímetros. O sea, vos tenés una persona que mide 1,78 metros y proyecta esta sombra, que es de 66 centímetros. Dice, y en ese mismo momento, un árbol proyecta una sombra de 2,3 metros. ¿Bien? Dice, ¿qué ángulo forman los rayos del sol con la horizontal? ¿Y cuál es la altura del árbol? O sea, ¿qué es lo que puedo determinar? Primero, el ángulo que forma el sol con la persona, ¿no? Y su sombra. ¿No es el mismo ángulo que forma el sol con el árbol y su sombra? Ujú. O sea que yo puedo afirmar que este ángulo es igual a este ángulo de acá. ¿Sí o no? Ujú. Si yo tengo el sol acá arriba, ¿no? Sí. La sombra que proyecta acá sobre este hombre va a ser igual a la sombra que proyecta acá el árbol. ¿Sí? Proporcionalmente me refiero. ¿Sí? Ujú. O sea que van a Sí. tener este ángulo de acá. ¿Qué relación trigonométrica me relaciona este lado con este lado? ¿Qué sería? ¿Adyacente por hipotenusa? No, la hipotenusa, acordate que es esta. La hipotenusa siempre Ah, es el lado opuesto al ángulo recto. O sea que tu hipotenusa es entonces esta y si no hay hipotenusa es tangente. exactamente. Entonces lo vamos a llamar ángulo alfa. Este ángulo alfa es igual a este ángulo alfa de acá. Entonces yo puedo decir que la tangente de alfa es igual al opuesto. Lo llevamos todo a metros. Sería opuesto, que es 1,78 metros, 66 centímetros. ¿Cuántos metros serían? 66 centímetros. Sí, ¿cuántos metros serían? 0,66. Siempre tenés que trabajar en la misma unidad. ¿Cuánto es 1,78 dividido 0,66? A ver. 0,66 dividido 0,66. No, 1,78 dividido 0,66. 78. ¿Por qué me da 2,69? Porque la tangente puede ser mayor a 1 y menor a -1. Solamente seno y coseno es lo que te da que tiene que estar entre 1 y -1. ¿Sí? Ah, Ahora, ok. ¿cuál es el ángulo? Acordate, el ángulo lo sacabas con el arco tangente. Ujú. Entonces tenía que hacer la tangente de 0,69. No, el arco tangente. Da 34,60. No, ¿Por qué no? ¿por qué no? Pero estoy haciendo el arco tangente. Sí, haces shift tangente o second tangente y eso de 2,69. Te tiene que dar Ah, 69,60. 2,69. Sí, ahora da 69,60. Perfecto. Y ahora, yo sé que este ángulo es igual a este ángulo de acá. Ahora lo que yo Ujú. tengo que determinar es la altura. Entonces, ¿vos qué tenés? Para este de acá yo tengo que la tangente de 69,60 es igual al opuesto que es h sobre 2,3 metros. Ujú. O sea que yo tengo que 2,3 metros por tangente de 69,6 es igual a h. ¿Cuánto vale h? ¿Cómo no entendí? La tangente de este ángulo es Sí. opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre adyacente, es opuesto sobre adyacente. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿el opuesto qué es? H. El adyacente es 2,3. Y ahí tengo Entonces, que pasar.
El 2,3 lo pasas multiplicando porque vos tenés que determinar el valor de h. Sí, entonces sería 2,3, tangente 2.3 por tangente de de 69.6. me da 6,18. Exactamente. O sea que la altura del árbol es 6,18 metros.